Existe una paradoja, fascinante en un conjunto de datos que tenemos hoy sobre la mesa. Una paradoja. ¿A qué te refieres? Pues mira, imagina un país que, si lo comparas con las naciones más ricas del mundo, tiene una de las tasas de accidentes de tráfico más bajas. Vale, pocos accidentes. Uno pensaría que es un lugar muy seguro para conducir. Exacto. Pero, al mismo tiempo, si tienes la mala suerte de sufrir uno de esos accidentes, la probabilidad de morir es la más alta de todo ese grupo. Uf, es tremendo. La pregunta es, ¿qué nos está diciendo eso, en el fondo, sobre un sistema de salud? Pues nos está diciendo algo fundamental, que una cosa es tener, digamos, la llave para entrar por la puerta de un sistema, Sí. y otra muy distinta es que ese sistema tenga la capacidad, los recursos y la organización para salvarte la vida una vez que ya estás dentro. La puerta de entrada puede ser muy ancha, pero el pasillo de dentro es muy estrecho. Exactamente. Esa es la imagen. Pues esa es la imagen que vamos a explorar hoy a fondo, porque nos vamos a sumergir en un informe muy denso, el Índice Nacional de Salud de Colombia para 2025, que lo elabora el Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud, que llevan ya tiempo con esto. Sí, y no es un informe cualquiera. Esta es la quinta edición en 10 años, lo que nos da una perspectiva muy sólida, casi una película de la evolución del sistema. Claro, no es una simple foto estática, es muy importante. Exacto. Nuestra misión aquí va a ser desgranar este análisis, que hace algo muy valiente. Compara a Colombia directamente con los países de la OCDE, el llamado Club de las Economías Más Desarrolladas. Vamos a intentar entender la historia que cuentan los números, descubrir fortalezas y sobre todo las debilidades que explican esa paradoja con la que hemos empezado. Venga, vamos a ello. Vale, empecemos por el principio. Tenemos este índice que se basa en 37 indicadores que están agrupados en tres grandes áreas. Sí, que son las condiciones de partida, el desempeño del sistema y los resultados finales. Justo. Y lo primero es entender el marco de comparación, ¿no? Porque medirse con la OCDE es ponerse el listón muy, muy alto. Altísimo. La mayoría son países de ingresos altos, con una historia de inversión brutal en sistemas públicos. Colombia es de ingresos medios altos. Así que esto no es tanto un juicio como, bueno, como un ejercicio aspiracional. Es una forma de preguntarse, ¿a qué distancia estamos de los mejores? Exacto. ¿Y en qué áreas concretas? Y la metodología es clave para no perderse. Lo estandarizan todo en una escala de 0 a 100. Pero, y esto es importante, el 100 no significa sistema perfecto. No, para nada. El 100 simplemente representa el mejor desempeño que se ha observado dentro de ese grupo de élite para un indicador. O sea, si el país con más médicos tiene una cifra X, esa cifra es el 100. 0 sería el peor. Entendido. Es una forma de ver tu posición relativa en la carrera. Eso es. Vale, y cuando uno mira los datos de entrada, hay cifras que, sinceramente, sorprenden para bien. Colombia reporta una cobertura de afiliación al sistema de salud del 98,6%. Que es prácticamente universal. Es un logro social innegable, ¿eh? Construir esa arquitectura de aseguramiento es algo que muchos países, incluso más ricos, no han conseguido. Además, el 98% de los partos son atendidos por personal cualificado, otro indicador de acceso muy positivo. Sí, sí. Y otro dato que me llamó mucho la atención, el gasto de bolsillo, el que la gente paga directamente. El que te duele, sí. Ese. Es del 14,6%. El informe dice que la OMS pone la línea roja en el 15%, ¿no? Sí, el 15% ya se considera una barrera que puede llevar a gastos catastróficos para las familias. Colombia está por los pelos, pero por debajo. O sea que, en papel, todo esto pinta un cuadro de un sistema con un alcance impresionante. Uno podría pensar que con estas bases los resultados generales deberían ser excelentes. Pero aquí es donde la historia se tuerce. Volvamos a la paradoja de los accidentes de tráfico. El informe dice que Colombia es el segundo país de la OCDE con menos accidentes por cada 100.000 habitantes. Es un dato espectacular. Un dato que, si lo miras solo, te llevaría a conclusiones totalmente equivocadas sobre la seguridad vial. Totalmente. Pero entonces, a ver si lo entiendo. Un país puede tener menos accidentes que casi nadie, pero si tienes uno, es más probable que mueras que en cualquier otro sitio. Parece una contradicción, pero es que se explica mirando más allá del acceso inicial. ¿Cómo? Bueno, una posibilidad es un problema de registro, que solo se cuenten los accidentes más graves. Pero la explicación más probable, y la que encaja con otros datos del informe,
Es que hay fallos sistémicos en lo que se llama la cadena de atención post-accidente. Espera, ¿la cadena de atención? ¿A qué te refieres con eso? Me refiero a todo lo que ocurre desde el momento del impacto hasta la recuperación. O sea, cuánto tarda en llegar una ambulancia. Esa ambulancia está bien equipada. El hospital más cercano tiene una unidad de trauma con cirujanos disponibles 24/7. Claro, si hay camas en la UCI. Todo eso. Todo eso, este dato tan brutal sobre la mortalidad, sugiere que en uno o en varios de esos eslabones la cadena se rompe. La gente llega al sistema, sí, pero el sistema no tiene la capacidad de dar la respuesta compleja y rápida que un trauma grave necesita. ¿Es la brecha entre la cobertura en papel y la efectividad real? Ahí está el kit de la cuestión. Vale, esa brecha parece ser el nudo central. Y el informe apunta a dos cuellos de botella gigantescos. El primero, el talento humano. La columna vertebral. Puedes tener los edificios, las leyes, pero sin suficientes médicos y enfermeras no tienes nada. Pues esta columna parece tener serios problemas. Colombia ocupa el último lugar de toda la OCDE en densidad de profesionales de medicina y enfermería. El último. La cifra es de 40,8 por cada 10.000 habitantes, y el objetivo mínimo de la OMS ya es más alto, de 44,5. Pero para que nos hagamos una idea de la dimensión, el promedio de la OCDE no es 50 o 60, está por encima de 100. ¿Más de 100? Sí. Países como Noruega o Alemania superan los 160. O sea, no es que Colombia esté un poquito por debajo, es que está en una liga completamente diferente. Es una carencia estructural masiva. Y no solo en medicina y enfermería, también está muy abajo en farmacéuticos y fisioterapeutas. Claro, y esto no es solo un número. Los expertos que analizan el informe señalan un problema con tres caras. La primera es la pertinencia. Pertinencia. Sí, se están formando los profesionales que el país de verdad necesita. Hay un exceso de especialistas para las grandes ciudades y un déficit enorme de médicos de familia, que son los que deberían estar en primera línea. Entiendo. El segundo problema que mencionas es la distribución. Exacto. Casi todos se concentran en las grandes capitales. ¿Por qué? Pues porque en las zonas rurales se enfrentan a peores condiciones laborales, contratos precarios y en muchos casos a una inseguridad enorme. No es solo vocación, es viabilidad. Claro. Y el tercer punto es esa precariedad laboral, que afecta a muchos incluso en las ciudades. Vale, o sea, tenemos un déficit numérico, un desajuste en el tipo de profesionales y una mala distribución. Eso nos lleva al segundo gran cuello de botella, la infraestructura física. Si el personal son los músicos, estos serían los instrumentos y el teatro. Y aquí el panorama es igual de preocupante. Los datos son contundentes. Colombia es el tercer país con menos camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes. Solo por encima de México y Costa Rica. Y si miramos la tecnología para diagnosticar, la brecha es abismal. Es el último país del grupo en escáneres de tomografía, los TACs. El último. Tiene 0,06 por cada 10.000 habitantes. ¿Y cuál sería un buen número para comparar? Pues Japón, que es el primero de la lista, tiene 1,2, o sea, 20 veces más. Es una barbaridad. Y en mamógrafos, que es un equipo esencial para detectar el cáncer de mama, Colombia ni siquiera registró datos oficiales. El vacío de información ya es un dato en sí mismo. Es que es increíble pensar en el impacto real de eso. No son cifras abstractas. La falta de un escáner se traduce en la incapacidad de diagnosticar un cáncer a tiempo. O de ver una lesión interna tras un accidente, volviendo al principio. Es salvar una vida. Si conectamos todo esto, la imagen que emerge es la de un seguro que cubre a casi todos, pero que depende de una red de hospitales con poco personal y pocos equipos. La analogía es clara. Es como vender entradas para un macroconcierto en un estadio que solo tiene la mitad de los asientos, pocos altavoces y personal insuficiente. La entrada te da derecho a entrar, pero no te garantiza que vayas a ver algo. Me gusta esa analogía. Ahora, el informe intenta buscar el origen del problema. Y para eso está el primer eje, el de condiciones iniciales. ¿Qué es exactamente? Son los cimientos sobre los que se construye todo. El contexto social y económico, la pobreza, la educación, si la gente tiene acceso a agua potable. Y el análisis estadístico aquí es demoledor. Dice que este eje, estas condiciones, es de lejos el factor que más influye en el resultado final de salud. ¿Qué significa eso en cristiano? Significa que la salud de una nación empieza mucho antes de que alguien pise un hospital.
que si un país parte de unas condiciones de vida malas, por muy bueno que sea su sistema sanitario, su capacidad para compensarlo es muy limitada. Está luchando con una mano atada a la espalda. Totalmente. Y el ejemplo más claro de esto en el informe es la brecha entre el campo y la ciudad. En las zonas urbanas, Colombia reporta un 100% de cobertura de agua potable y saneamiento básico. Un dato excelente, al nivel de los mejores del mundo. Pero te mueves a las zonas rurales y la realidad se desploma. La cobertura de agua potable básica cae al 84% y la de saneamiento al 87%. Y esas cifras colocan a Colombia en los últimos puestos de la OCDE. En saneamiento rural, por ejemplo, solo está por encima de Letonia. Y hay que subrayar la palabra básica, ¿no? Sí, porque el propio informe aclara que no se pudo medir el estándar más alto, el de agua gestionada de forma segura, que implica que esté disponible siempre y libre de contaminación. Si se midiera eso, la brecha sería aún más escandalosa, probablemente. Esto confirma lo que se dice siempre. En Colombia, ruralidad sigue siendo sinónimo de vulnerabilidad. Y eso tiene consecuencias sanitarias directas. Más enfermedades, más infecciones. Y a esto se suma una debilidad macroeconómica. El informe destaca que Colombia fue el país que más redujo el porcentaje del gasto público total que destina a salud. Pasó de un 19,5% a un 15,4%. Es una caída muy significativa y sobre todo preocupante por el momento en que se produce, justo después de la pandemia. Cuando todos entendieron que había que fortalecer la inversión en salud, aquí se observa lo contrario. Con todo este contexto que hemos dibujado, condiciones de partida débiles, falta de personal, infraestructura precaria, el resultado final es casi lógico. Y es duro. Muy duro. En el eje de resultados en salud pública, Colombia ocupa el último puesto de todo el grupo de la OCDE. Es desolador, pero coherente con todo lo anterior. Si los cimientos son débiles y los pilares son insuficientes, es normal que el edificio se tambalee. ¿Y cuáles son los indicadores que lo hunden hasta esa última posición? Pues son varios y muy sensibles. La mortalidad materna y la mortalidad infantil, donde el país está muy mal. También la tasa de fecundación en adolescentes, que es un indicador indirecto de falta de oportunidades. Y luego hay dos muy concretos, ¿verdad? Sí, la mortalidad por dengue, donde tiene el peor registro de todo el grupo, y la mortalidad por infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años. Lo del dengue me llama la atención. Es una enfermedad que se conoce bien. ¿Por qué un resultado tan malo? Porque el dengue es el ejemplo perfecto de cómo fracasa un sistema que no está enfocado en la prevención. Combatir el dengue no depende de tener un TAC de última generación. Claro. Depende de tener un buen sistema de vigilancia, de control del mosquito, de educación. Y su alta mortalidad delata la debilidad de toda esa red de salud pública comunitaria. Esto nos lleva de vuelta a la gran pregunta: ¿cómo es posible tener una cobertura de afiliación casi universal y a la vez algunos de los peores resultados? Y la respuesta es que la afiliación es solo el primer paso, no la meta. Afiliarse no es sinónimo de tener acceso efectivo a un servicio cuando lo necesitas, y tener ese acceso tampoco garantiza que el resultado sea de calidad. Es la suma de todo lo que hemos hablado. En resumen, si tuviéramos que contar la historia que nos narra este informe, sería una de profundos contrastes. Totalmente. Por un lado, una arquitectura de aseguramiento muy amplia, un logro en sí mismo. Por otro, unas bases sociales, económicas, de recursos tan débiles que impiden que esa cobertura se traduzca en mejores resultados. Yo lo definiría como una cobertura ancha, pero poco profunda. Llega casi a todo el mundo en la superficie, pero no siempre tiene la capacidad de resolver los problemas de fondo. Los que marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Esos mismos. Entonces, el verdadero desafío, la clave para mover la aguja, no parece estar solo dentro de los hospitales. Empezamos con un accidente de tráfico y hemos acabado hablando de acueductos rurales. Efectivamente. Y esa es quizá la conclusión más potente del informe. La prevención más costo efectiva, la intervención que de verdad mejora la salud a largo plazo, ocurre fuera del sector sanitario. La mejor medicina puede no ser una pastilla, sino un acueducto que lleva agua potable, una escuela de calidad o un empleo digno. lo que nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. Así es. Si mejorar la salud de un país depende menos de construir nuevos hospitales y más de garantizar agua potable, de mejorar la nutrición, esto plantea una cuestión fundamental. ¿Quién es el verdadero responsable de la salud de la nación? ¿Es una tarea exclusiva del Ministerio de Salud?
¿O es en realidad una responsabilidad ineludible y compartida por todos los sectores del gobierno, economía, educación, vivienda y, en última instancia, por la sociedad en su conjunto?